¿Qué pensarías si te dijera que existe una estrategia de inversión que ha generado en promedio 12% de ganancias al año durante más de 20 años? Y que además solo toma 5 minutos al mes aplicarla. Suena muy bien, ¿no? En este video te voy a mostrar todo lo que necesitas saber para entenderla y aplicarla tú mismo. Así que comencemos. ¿Quién es más probable que le marque un gol al portero del Real Madrid? ¿Lionel Messi o tu vecino Roberto? La respuesta probablemente te parece obvia. Sin duda alguna, un deportista de élite como Messi tendría muchas más probabilidades de anotar que tu vecino Roberto, que juega cuando mucho un partido por mes con sus amigos. La respuesta a esta pregunta nos parece evidente, pues conocemos el desempeño y la consistencia de ambos jugadores y seguramente si nos pidieran apostar por alguno de los dos, apostaríamos por Messi. Pero ¿qué tal si ahora cambiamos el escenario y la tarea no es marcar un gol, sino llevar las finanzas de tu nuevo negocio? ¿Quién dirías que lo va a hacer mejor si sabes que Roberto tiene 20 años de experiencia como contador? Al igual que con la primera pregunta, nuestra respuesta se basa en la trayectoria y el desempeño de los dos candidatos para la tarea en cuestión. En este caso, escogeremos probablemente a Roberto, pues es quien tiene la mayor experiencia en finanzas. Este razonamiento lo aplicamos en muchos aspectos de la vida, como qué médico visitar, a qué escuela llevar a nuestros hijos, o incluso a qué canal de YouTube suscribirse. Pero algo para lo que puede ser particularmente útil es para nuestras inversiones financieras. En finanzas hay un concepto llamado momentum, que hace referencia justamente a este razonamiento. Si tienes que elegir cada mes un solo activo para invertir tu dinero entre 100 opciones diferentes, elige el activo que haya tenido el mejor rendimiento dentro de los últimos 12 meses. Muchos estudios demuestran que en la gran mayoría de casos este activo continuará con su buen impulso o momentum y será más rentable que los demás. Es como apostar a que Messi va a anotar el gol, ya que por sus partidos recientes sabemos que sigue siendo uno de los mejores futbolistas del mundo. Pero a partir de eso surge otra duda: ¿cómo saber en qué contexto estamos invirtiendo? En el caso de Messi y Roberto, ¿cómo saber si estamos apostando por anotar goles o por llevar las finanzas de una empresa? Para responder a esta pregunta debemos primero entender las 4 etapas de los ciclos económicos: la expansión, el auge, la recesión y la depresión. En las etapas de expansión la economía crece, los negocios se multiplican, el desempleo se reduce, el sistema financiero cuenta con buena salud y hay mucha facilidad en los créditos por todas partes. Aquí, los activos que tienen mejores rendimientos son las acciones, ya que las empresas están en pleno crecimiento y aumentan constantemente su valor. Las etapas de auge marcan el final del ciclo de expansión. Los precios se incrementan rápidamente debido al calentamiento de la economía y al exceso de dinero. Aquí aparece el fantasma de la inflación. Las acciones llegan a su límite y los inversionistas buscan refugio en el oro y en las materias primas. En las etapas de recesión hay que contener la inflación, así que se frena el crédito y se reduce la cantidad de dinero en circulación. La subida de las tasas de interés tiene un efecto negativo para las acciones y los bonos a largo plazo. En esta fase lo importante es tener dinero líquido. Aquí funcionan bien los bonos a corto plazo y el efectivo. Finalmente, en las fases de depresión la economía ya se ha ampliado, y para relanzarla se inyecta dinero y se bajan las tasas de interés. Esta baja tiene un efecto directo sobre los precios de los bonos. Por tanto, en esta etapa los bonos de largo plazo tienen las mejores rentabilidades. Seguramente has escuchado muchas veces que tus inversiones deben estar bien diversificadas para reducir justamente el riesgo de estos cambios económicos. Una forma sencilla de diversificar nuestras inversiones es a través de algo llamado ETFs o fondos cotizados. Piensa en un equipo de fútbol compuesto por 11 jugadores con distintas posiciones, y que juntos utilizan sus diferentes habilidades para ganar el partido. Messi, por muy buen jugador que sea, tiene pocas probabilidades de ganar un partido solo contra un equipo de 11 jugadores. De la misma manera, un ETF es como un equipo conformado por activos como acciones, bonos o materias primas que van tras la meta de igualar un índice financiero. Por ejemplo, el S&P 500 sigue el rendimiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, así que es como si estuvieras invirtiendo tu dinero en esas 500 empresas. Pero para utilizar estos fondos adecuadamente tenemos que tener en cuenta lo que ya aprendimos sobre los ciclos económicos. Una cartera de inversión demasiado diversificada no podrá sacar un verdadero provecho durante las fases de expansión, pues las ganancias que obtenga de algunos activos se evaporarán con las pérdidas de otros. De igual manera, sufrirá las pérdidas durante las etapas de recesión. Una cartera poco diversificada con uno o dos activos tendrá la ventaja de registrar rendimientos altos en etapas de expansión, pero en las etapas de recesión puede perder el 40 o incluso el 50% de su valor. Considerando todo esto, el equilibrio adecuado está entonces en tener una cartera suficientemente diversificada que sea capaz de seguir los cambios del ciclo económico. Por ejemplo, la cartera permanente de Harry Browne propone concentrar nuestras inversiones en 4 activos que no dependan el uno del otro: 25% en acciones, 25% en bonos a largo plazo, 25% en oro y 25% en efectivo.
Para estos activos se pueden escoger ETFs representativos de cada sección. Por ejemplo, para el 25% en acciones podemos invertir nuestro dinero en un fondo que siga al S&P 500, el índice del que hablamos anteriormente y que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Para los bonos a largo plazo podemos invertir en el TLT, que es un fondo que sigue los bonos americanos a 20 años, o sea, la deuda que emite Estados Unidos para financiarse en el largo plazo. Y para el oro podemos escoger tanto un fondo que siga el precio del oro como uno que siga a las principales empresas mineras de oro del mundo, como el índice HW Gold. De esta forma, cuando se produce un gran cambio en el ciclo, el dinero pasará de un activo a otro. El hecho de no invertir el 100% en un solo activo, sino más bien un 25%, permite reducir en gran medida el riesgo de la cartera. Este tipo de enfoque permite que nuestras inversiones sean capaces de cruzar fácilmente cualquier condición económica. La cartera permanente de Harry Browne ha generado ganancias promedio de alrededor del 8% anual durante periodos de más de 20 años, como lo demuestran los datos históricos. Pero ¿no sería entonces posible aplicar en una sola estrategia el concepto del momentum junto con el de la diversificación financiera? Claro que sí, y eso es justamente lo que ha hecho la cartera Ivy, propuesta por Meb Faber. La cartera Ivy está diseñada para imitar las exitosas estrategias de inversión usadas con las donaciones que reciben las universidades de la Ivy League, entre las que se encuentran Harvard, Princeton y Yale. La estrategia analiza el rendimiento de un activo a través de su valor promedio en los últimos 10 meses, para determinar cuándo y dónde invertir nuestro dinero. Te dejo el link del estudio académico en la descripción por si quieres investigar más sobre el tema. Te advierto que está disponible únicamente en inglés. La estrategia propone dividir nuestras inversiones en 5 partes iguales. 20% acciones estadounidenses, 20% acciones internacionales, 20% bonos de gobierno, 20% inversiones inmobiliarias y 20% en materias primas. Cuando te hablo de inversiones inmobiliarias no te hablo de comprar una casa con el 20% de tu dinero, sino de escoger un ETF que represente las tendencias generales de las acciones inmobiliarias de todo el mundo, o en algún país en específico. A diferencia del portafolio permanente de Browne, en esta estrategia vamos a tener que evaluar una vez al mes cuáles son los activos más rentables para invertir en ellos. Para esto vamos a analizar el valor promedio de los últimos 10 meses de cada activo. Si el precio de hoy es mayor que el promedio, vamos a invertir en ese activo, pero si es menor, vamos a vender el activo y guardar ese 20% en efectivo. Esto sería como llamar a Messi cada vez que necesitas anotar un gol, a tu vecino Roberto cada vez que tienes que pagar tus impuestos o a tu padre cada vez que quieras renovar tu garaje. Escoges al mejor para cada tipo de actividad. Con esta estrategia se pueden llegar a generar ganancias promedio de hasta 12% anuales, como lo demuestran los datos históricos. Te recuerdo que no soy un asesor financiero y que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros, pero esta es una estrategia robusta que probablemente funcione muy bien si te tomas el tiempo de estudiarla y aplicarla. Si te interesa ser más productivo en tu vida, te dejo este video sobre las 3 claves de la productividad que probablemente no has escuchado antes. Gracias por llegar hasta aquí y hasta el próximo video.